estar hablando yo solo. Aquí nos quedamos, ¿no? Sí, doctor. ¿Sí? Pues bueno, Sí. nada más recuerden que déjenme agarrar el puntero que me gusta más para esto. Recuerden que estas son respiraciones de tipo neurológica, ¿no? La más, o las más conocidas sería la de Cheyne-Stokes, ¿no? Que son apneas, eh, y es por lesiones diencefálicas. Si se fijan aquí el corte, nos está hablando del diencéfalo. Sí lo ven en su pantalla, ¿verdad? Sí, doc. Y este tipo de respiración, entonces, pues ya no hay un buen control central. Sigue funcionando el bulbo respiratorio donde se controla la respiración, pero ya no tiene un control diencefálico, ¿no? Hipotalámico. Entonces, ya no es una respiración normal, obedece solamente a patrones de acumulación de CO2. Entonces, se acumula el CO2 en la sangre y empieza a respirar para eliminarlo cada vez más intenso, y ya después de un momento barre tanto CO2 porque es una respiración no controlada con respecto al dióxido de carbono, que empieza a entrar en alcalosis y otra vez hace una apnea, ¿no? Y otra vez el paciente vuelve a tener esto. Obviamente el paciente está en coma, ¿no? Estas son respiraciones de pacientes que ya no tienen control voluntario de su ventilación, ¿no? Que les digo, el control voluntario de nuestra ventilación es muy poco comparado con otras especies como los delfines, los cetáceos, ¿no? Que se pueden sumergir 15 minutos y no respirar. Nosotros simplemente llegaría a un punto en donde vamos a respirar, ¿no? Y aquí sucede lo mismo, estando con este tipo de lesiones, pudiera yo llegar a tener este tipo de patrón respiratorio. Cuando son más bajas, ¿no? Hacia el puente, puedo tener una taquipnea que nos lleva a alcalosis. Aquí el control está totalmente perdido. O ya cuando se lesiona el centro respiratorio está en la médula oblongada, también conocida como bulbo raquídeo. Déjenme escoger un buen marcador. Y en la parte ventrolateral, ¿no? Esta es la parte anterior, ¿no? Y esta es la parte dorsolateral más bien. Y ahí está el centro respiratorio, ¿no? Entonces, cuando se lesiona el centro respiratorio, pues ya la respiración es muy básica, solamente responde a acúmulo de CO2, pero nada más hace un esfuerzo respiratorio y se conoce como apnéusica. Esta sí la van a ver bastante, ¿no? En pacientes que están a punto de morir. Y la respiración atáxica es muy parecida a esta, nada más que hace un patrón respiratorio mal llamado atáxico porque no corresponde a un trastorno de coordinación, ¿no? Por todo lo que es ataxia es coordinación, pero pues como es desordenada con respiraciones rápidas y luego cortas, ¿no? Y finalmente apneas, que equivalen a esto, pues le dicen atáxica o también conocida como respiración de Biot, ¿no? Para fines prácticos, si les dicen respiración de Biot y apnea óxica, para mí es lo mismo, ¿no? En clúster, en racimos es muy parecido, o sea, hace ventilaciones muy rápidas y cortas y apneas. Lo que predomina en estas tres, en las apnéusicas, es eso, la apnea, ¿no? Que tiene en momentos, ¿no? Prolongados de no ventilación, ¿no? Aquí todavía les ponen algún otro tipo de respiración, donde la ventilación voluntaria, o sea, si uno le dice al paciente que respire, respira, pero si el paciente no hace ningún esfuerzo o está dormido, empieza a hacer apneas, ¿no? Muy parecido a la apnea del sueño. Bueno, eso es bueno, y déjenme regresarme un poco, nada más a la cuestión de la respiración de Kussmaul. Esta es la que sí van a ver ustedes muy frecuentemente, esta. Pero ya les dije que esta es de origen metabólico, acidótico, ¿no? Entonces sí vamos a verla. Sí afecta al sistema nervioso, pero no es resultado por una lesión del sistema nervioso, ¿no? Es resultado de una lesión metabólica que afecta a su vez al sistema nervioso. Sí, entonces, esta es metabólica. Las demás son de origen neurológico, ¿no? Pues alguna será de origen tóxico, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, doc. ¿Sí? Sí, doctor, todo bien. Ok.
Entonces, bueno, regresando, ¿no? Estábamos hablando de la exploración ya por segmentos, ¿no? La exploración propiamente, ¿no? Estamos hablando de los signos vitales, ¿no? Y luego, pues seguiría lo que ustedes siempre hacen en una historia clínica, ¿no? Que por segmentos de todo el cuerpo, pues yo voy a hacer inspección, palpación, percusión, auscultación, lo normal, ¿no? De una exploración normal, ¿no? O sea, después de hábitus exterior, signos vitales, y los signos vitales es lo primero que yo hago explorando al paciente. O sea, cuando llega el paciente, lo primero que hago es tomar la presión y signos vitales. Son tan importantes y son vitales, entonces lo tengo que hacer al principio. Y ya después lo exploro al paciente. Lo primero que hice fue el hábitus exterior, pero ahí yo todavía no estoy interviniendo con el paciente, ¿no? O sea, apenas lo estoy viendo, ¿no? Y obviamente, pues lo que veo es el hábitus exterior y ya luego empiezan los signos vitales y luego la exploración por todos los segmentos. Dentro de estos segmentos que aquí los tienen, ¿no? Van en orden de la cabeza hasta las extremidades, pasando por los genitales, etcétera. La verdad es que vale la pena hacer siempre una exploración completa en cualquier paciente. Nos llevamos sorpresas tremendas, ¿no? De repente. Pero en lo que es la cabeza, en lo que nos atañe un poco más a neurología, yo voy a resaltar algunos aspectos. En el cráneo, pues yo tengo que ver si tiene alguna deformidad del cráneo, si está más grande de lo normal, si está más chico, si tiene exostosis, o sea, salientes, endostosis, lesiones en el cuero cabelludo, no sé, una abrasión, alguna lesión tumoral, etcétera, ¿no? En la cara me interesa mucho ver la simetría y la armonía facial, si hay lesiones, exploro los conductos auditivos, ¿no? Lo primero es con un otoscopio ver si no tiene un tapón de cerumen, ¿no? A lo mejor el paciente dice que tiene vértigo, que tiene hipoacusia, ¿no? Y tiene una otitis, ¿no? Entonces, esas cosas hay que verlas, ¿no? O tiene un simple tapón de cerumen que ni duele ni nada, ¿no? Tengo que ver los ojos, ¿no? O sea, si el paciente tiene una catarata y dice que no ve, pues no es neurológico, es la catarata, ¿no? Entonces, si yo no hago una exploración previa a la exploración neurológica, pues voy a tener muchos sesgos en mi exploración neurológica, ¿no? O sea, voy a hacer muchos errores en mis valoraciones, ¿no? La cavidad oral, el estado de la cavidad oral, etcétera, ¿no? Nos habla de hidratación, nos habla de higiene, nos habla de cuidados, nos habla de muchas enfermedades, ¿no? Y bueno, luego por segmentos, ¿no? Lo que ustedes ya saben, que vamos a explorar todo lo demás, ¿no? En el cráneo, pues tenemos cráneos que pueden tener distintas formas, ¿no? Habitualmente el cráneo, ¿no? Entre el eje coronal y el sagital, ya en una persona ya totalmente desarrollada, pues más o menos es un tercio por dos tercios de ¿no? O sea, equivale aproximadamente a un tercio del resto, ¿no? Y el cráneo, pues, tiene esta forma normal, ¿no? Esto es muy importante sobre todo en niños, ¿no? Pero puedo tener cráneos que son más prolongados en sentido coronal o cráneos que son más prolongados en sentido sagital. Esto es de acuerdo a cómo se van osificando las suturas. Al principio, pues, ustedes saben que son sinostosis y que no están unidas y finalmente se van a unir totalmente, ¿no? Formando una unión muy fuerte, pero dependiendo cuál lo haga primero, pues el cráneo puede crecer en un sentido o en otro. Es decir, si se osifica primero la sagital que la coronal, pues va a permitir más crecimiento en este sentido. El cerebro pasa de 35 centímetros al nacer a 55 centímetros hacia los 2 años de edad. Entonces, en ese periodo, los huesos del cráneo le tienen que dejar o le tienen que dar oportunidad de que se desarrolle el cerebro, ¿no? Y si no, y lo que hace que crezca la cabeza es el desarrollo del cerebro, no crece por otro motivo, ¿sí? Si el cerebro no crece, la cabeza se queda chiquita y hablamos de una microcefalia. Si el cerebro crece demasiado, hablamos de una macrocefalia, ¿no? Que no es lo mismo que estas variaciones. Estas variaciones son variantes, ¿no? Hay gente braquicéfala familiarmente, ¿sí? Y hay gente doricocéfala familiarmente, pero pues son formas de cráneo. Aquí tiene un ejemplo, ¿no? De un bebé con cráneo normal y, por ejemplo, en este caso, las suturas, ¿no? Nada más la parieto occipital no se desarrolla igualmente hacia los lados, donde sí le
permite el cráneo, ¿no? Y esta planesera anterior, depende, ¿no? Donde esa sutura se haya osificado previamente, eso se llama craneosinostosis. Es una enfermedad o un problema de desarrollo. Y, por ejemplo, la plagiocefalia, ¿sí me van escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, la plagiocefalia, lo primero que hay que decirle a la mamá es que lo acueste del otro lado. Sí, o sea, que el bebé duerma no sobre el lado afectado, sino que duerma de este lado. A veces son cosas que traen a los bebés incluso desde su posición fetal en el útero. Entonces nacen con la cabeza un poco deformada y si le permitimos al desarrollo, pues es algo fisiológico, no tiene una craneosinostosis real, más bien es postural, ¿no? De cómo estuvo acomodado o posicional. Y si además se duerme siempre de este lado, pues eso no le favorece. Entonces aquí la clave es acostar al bebé siempre del otro lado, de este lado, para que esto se vaya moldeando, es decir, permitir que la cabeza, sobre todo los primeros meses que pasan mucho tiempo acostados, empiece a desarrollarse para este lado. Claro, si ya llega a haber van a ver mucha gente así cuando ustedes lo exploren. O sea, no se les nota por el cabello, pero cuando ya revisan el cráneo notan que tiene una plagiocefalia y realmente pues no tiene mayor consecuencia. A veces sí estéticamente nos genera alguna cosa, ¿no? Diferente a las craneosinostosis, que son un problema donde el cerebro a la hora de que se desarrolla no tiene para dónde crecer y si son todas las suturas, pues se vuelve un problema muy grave porque el cerebro quiere crecer y los huesos del cráneo no le permiten y evolucionan a hipertensión intracraneal. Ahí sí es quirúrgico, hay que abrir las suturas, ¿no? Entonces, hay que valorar muy bien a estos niños, hay que hacerle una radiografía y llegar a conclusiones o mandarlo al especialista. Pero les digo, la primera medida sería si está bien la sutura, si los huesos, las fontanelas están abiertas, si la radiografía sale bien, pues le pido que se acueste del otro lado y unos 3 meses lo estamos observando, ¿no? Debería empezar a remoldearse el cráneo. Ustedes saben que el moldeamiento del cráneo lo hacían desde los mayas, ¿no? O sea, ponían tablillas a los lados de la cabeza para que creciera en sentido vertical y eso se llama turricefalia, ¿no? Y era algo deseable, ¿no? Y no tiene ningún efecto. Mientras el cerebro tenga para dónde crecer, aunque crezca y se acomode, no tiene efectos intelectuales. O sea, pero si se cierran todas, sí es un problema grave. Por ejemplo, es una tomografía donde, ¿qué le notan? ¿Qué se ve en esa tomografía? ¿Sí están ahí? Que hubo un cierre prematuro de las suturas, ¿no? ¿Pero qué sutura? Ah, pues, Una que llamamos metópica, ¿no? Que está aquí en la frente, en el frontal. En el desarrollo del frontal tiene dos núcleos de crecimiento, ¿no? Derecho e izquierdo. Y aquí, en el bebé, en el útero, hay una sutura que se llama metópica, ¿no? Es decir, que esto sí tiene una sutura. Pero cuando nace, lo habitual es que esa sutura ya no se ve y por eso la frente es plana. ¿Sí? Y el desarrollo del el cráneo, pues lo permitió que fuera plana porque a partir de aquí podía extenderse el cráneo y hacer que fuera plano, ¿no? Es decir, que tuviera esta forma, ¿no? En este caso, se hace una sinartrosis temprana y entonces el cráneo sigue creciendo, ya no puede crecer hacia la frente porque ya se unieron los huesos ahí y sigue creciendo en los huesos que le permiten crecer, ¿no? Y le da esta forma como de pico, ¿sí? Que se llama trigonocefalia, como un triángulo, ¿no? Trigonocefalia. Y esto también lo vemos, hay gente que tiene la frente muy prominente. ¿Sí? La verdad es que esa estéticamente sí tiene algún impacto en la persona. Entonces, igual habría que corregirla quirúrgicamente con fines estéticos, ¿no? O sea, porque es un niño que va a tener, si de por sí a los niños, bueno, ya todo el mundo pueden bullear, ¿no? Pues imagínense teniendo una prominencia en la frente muy marcada,
como un pico, pues va a ser siempre bulleado, ¿no? Entonces, posiblemente sí valga la pena corregirlo, ¿no? Por fines estéticos, no porque tenga alguna implicación funcional, ¿no? Algunas sí son importantes corregirlas por la cuestión funcional. ¿Sí les quedó claro esto de la trigonocefalia, la sutura metópica? Sí, doctor. ¿Sí? La coronal, la sagital, el temporoparietal, temporo-occipital, parieto-occipital, todas estas suturas, al nacer todavía no están unidas y permiten crecimiento, ¿no? Y de hecho, uno cuando nace un bebé debe palpar la fontanela, ¿no? Entonces, y debe medir la cabeza 35 centímetros, y acuérdense, el crecimiento es muy rápido en los primeros 2 años, ¿no? Crece una barbaridad, ¿no? Acabando su desarrollo total de volumen, ¿no? Hacia los 5 años, pero los primeros 2 años es crecimiento de 12 centímetros, ¿no? Entonces es mucho lo que crece el cerebro en los primeros años de vida. Por eso los bebés y los niños chiquitos son cabezones con respecto a su cuerpo, ¿no? Eso es pues porque nuestro cerebro es nuestro órgano más importante en nuestra especie, ¿no? Entonces, bueno, nos corresponde usarlo, ¿no? Es nuestro órgano más importante. Entonces, los apartados de la exploración neurológica los vieron igual con el doctor Argüelles, les digo, esto es como un repaso, viendo algunos otros aspectos, pero tenemos funciones mentales superiores, pares craneales, que creo que ya los empezaron a ver, sistema motor, sistema sensitivo y sistema vestíbulo cerebeloso. Para fines prácticos de nosotros, ¿no? A las funciones mentales superiores lo vamos a abreviar así, FMS, pares craneales le podemos poner así, SM es sistema motor, SC es sistema sensitivo y SBC es sistema vestíbulo cerebeloso. Y al final la marcha, aunque también si ya la pusimos en el hábitus exterior, no tengo que ponerla aquí también, ¿no? Pero estos son los 5 apartados. Difícil que lo encuentren en una semiología neurológica, ¿sí? Hay muchos libros de semiología neurológica, yo creo que todos son buenos. El mejor yo pienso que es el de Fustinioni y desde el punto de vista de exploración, ¿no? Es un muy buen libro. Pero esta metodología de separarlo, pues es de la escuela del Hospital General de México y es difícil encontrarlo. Obviamente es a partir de escuela francesa, porque los egresados, los que fundaron ahí el hospital, los servicios de neurología, tenían una gran influencia de eso. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. No sé por qué no quiere cambiar, debe ser el tipo de puntero que puse. Bueno, entonces, en la historia clínica, localizar la lesión, o sea, ya hice probatorio, ya hice exploración, ya hice signos vitales, el hábitus exterior, los segmentos, mi exploración neurológica propiamente dicha, ¿no? Y ahí yo ya localizo lesión. Luego doy un diagnóstico sindromático y ya al final doy un diagnóstico etiológico probable y les digo, siempre piensen en 3 opciones, una muy probable y otras 2 menos probables, ¿no? Y ya a partir de ahí yo ya digo, bueno, ¿qué estudios voy a hacer, no? A veces los estudios tienen la finalidad de confirmar la enfermedad, ¿no? Es decir, yo digo que es esclerosis múltiple y le hago una resonancia y sale limpia, no tiene una sola lesión desmielinizante. Y le hago una punción lumbar y no tiene bandas oligoclonales en esclerosis múltiple. Entonces no es esclerosis múltiple, ¿no? Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy confirmando que no es lo que yo creía. Eso es relevante, ¿no? O sea, a veces el decir que algo no es lo que pensaba, pues por eso hago los estudios, ¿no? Y entonces tengo que investigar qué sí es, ¿no? O qué está pasando, ¿sí? A veces son parte del protocolo de una enfermedad que yo ya estoy conociendo, ¿no? O sea, pues digo, es migraña y como por protocolo, para hacer el diagnóstico tengo que hacer una resonancia y debe ser normal, ¿no? Porque si tengo una migraña con un tumor cerebral, pues quizás sea el tumor cerebral. A veces los estudios que hacemos son para ajustar tratamiento. Tengo epilepsia, le pido unos niveles séricos de ácido valproico o de difenilidantoína o de carbamazepina, o de otro medicamento, ¿no?
para ver si está bien el nivel sérico porque el paciente sigue teniendo crisis. Entonces, si me sale que el nivel sérico normal del valproato es entre 50 y 100 microgramos por mililitro de sangre, ¿no? El nivel en sangre, no la dosis es entre 15 y 60 miligramos por kilo de peso por día. Entonces, hagamos de cuenta que yo ya lo tengo con 1000 miligramos de valproato al día y sigue convulsionando. Entonces, le pido unos niveles séricos, ¿no? Y resulta que el nivel sérico está cercano a 100. ¿Qué harían ustedes? ¿Alguien que quiera opinar? Ya ven que a nadie le digo nada, nadie regañamos, chiste es tener interacción. A ver, hay dos Yarelis. Una Yareli que opine. ¿Qué harías? ¿Sí me estás escuchando, Yareli? ¿Sí estamos conectados? Sí. Sí. A ver, ¿alguien más que rescata a sus compañeras? No sé si están ahí. Yo sí estoy, doctor. Ah, ok, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué harías en un caso así? Te estoy diciendo, esta paciente tiene epilepsia, le diste ácido valproico, mejoró un poco, ¿no? O sea, sigue convulsionando, pasó de una crisis diario a una crisis por semana, ¿no? Entonces sí le está ayudando el medicamento, pero tú entonces dices, ¿qué estará pasando? Y le haces un nivel sérico y todavía tú le empezaste a 15 miligramos por kilo y le pides un nivel sérico, pues para ver si sí está bien el medicamento y te sale con la dosis tope en sangre, que sería, bueno, la concentración tope en sangre, que sería de 100 microgramos, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué se te ocurriría? Vamos a dar opciones, ¿no? ¿Le subo la dosis? Tú dices sí o no. ¿Yareli? Yo diría que sí. Pero, ¿por qué se la subirías? ¿Alguien ayúdele? No, doctor, no se subiría, ¿no? Un poco más, bueno, más de la dosis tope podría generar toxicidad. Y ya no es útil, ¿no? O sea, si yo le subo más la dosis, sí subo los efectos tóxicos, pero ya no le va a controlar más la crisis. Ahora vamos a poner otro parámetro, igual para ya, ¿no? Que estabas contestando. Este, el mismo caso, pero te sale el nivel sérico, tú le estás dando esa dosis, ¿no? Te sale el nivel sérico en 60. Yo ya te dije que el margen de nivel sérico es entre 50 y 100. Si estás cerca de 100 y se la subes, le daría efectos tóxicos. Y si estás en 60, el medicamento sí le está Aún se puede ayudando, ¿eh? subir más, Pues se ¿no? queda igual, ¿no? No, porque sigue convulsionando una vez por semana. Sí podemos subirlo un poco más la Un dosis. poco más, ¿no? La Sí. podemos subir un poco más y ya esa sería la estrategia, ¿no? O sea, se la subo un poquito más, tiene 60. Entonces, primero que nada, está bien medicado, ¿no? O sea, está en buena dosis terapéutica. Pero tengo un rango todavía de subirle la dosis, entonces se la voy a subir porque el medicamento sí le está ayudando y en 3 meses lo vuelvo a ver con otro nivel sérico, ¿no? Para ver, porque a veces yo le subo muy poquito y el nivel sérico se dispara. Eso es todo por la biotransformación del medicamento, la unión a proteínas. Pero siempre en epilepsia es mejor tener un solo medicamento. Entonces, por eso a veces hago estudios para ajustar tratamiento, ¿no? Y a veces hago estudios para valorar respuesta a un tratamiento, ¿no? A evolución. Por ejemplo, en el caso de los marcadores tumorales, en el caso de los marcadores hormonales, ¿no? Un paciente con un adenoma de hipófisis y un prolactinoma, ¿no? Que tenga un problema de prolactina, pues si le doy medicamento, ¿qué quiero ver que pase? Que baje la prolactina, ¿no?
Entonces, el tratamiento, aparte de que el paciente se sienta mejor y se le quiten síntomas, yo le puedo estar haciendo estudios de resonancia, pues puedo ver si el tumor el de la hipófisis se hizo más chiquito, o también puedo hacerle marcadores de laboratorio que son muy económicos y fáciles, y cada mes le pido que me mande uno, ¿no? Le estoy dando bromocriptina, un antagonista de la prolactina, y estoy viendo la respuesta que está teniendo, ¿no? Clínica. Entonces, voy viendo que el nivel sérico que tenía 100 bajó a lo normal, que es en 5, y pues eso me habla de muy buena respuesta, ¿no? Voy viendo que sigue en 100, pues entonces estoy preocupado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí les queda claro el concepto Sí, de doctor. por qué hago Sí, estudios? A doctor. veces son estudios para confirmar, ¿no? Ya cuando hice el estudio clínico, pero a veces son de seguimiento o son de protocolo. Y a veces los estudios de protocolo no son para que salgan bien, sino para que salgan mal, sino para que salgan bien. O sea, por ejemplo, en migraña, les digo, el diagnóstico se hace de migraña con estudios normales, no con estudios anormales. La migraña implica que tenga una resonancia o tomografía normal, como lo veremos después. Pues aquí tienen diversas modalidades de estudios, ¿no? Tienen la punción lumbar para el estudio de líquido cefalorraquídeo, aquí se ve que es hemorrágico, ¿no? Tienen estudios de química sanguínea, cosas muy básicas, ¿no? Un paciente con neuropatía diabética, ya sabemos que la neuropatía diabética, la clave del tratamiento es el control adecuado de la glucosa. O sea, el paciente con neuropatía diabética, que se ponen muy mal, ¿eh? Muy mal los de neuropatía diabética. Unos la tienen muy leve y otros la tienen, pero que de silla de ruedas, ¿no? Y es neuropatía diabética. Incluso mucho médico piensa que tiene una lesión en médula o algo porque no puede ni caminar, ¿no? Pero es neuropatía diabética. Claro, hay que descartar siempre cosas, ¿no? Entonces, ya cuando llegué al diagnóstico, ¿qué estudios se les ocurriría de sangre que le pueda hacer muy fácilmente para ver si sí está ya controlándose su glucosa o no? La hemoglobina gluco. Exacto. Le hago seguimiento con hemoglobina glicosilada cada 3 meses porque yo sé que es lo que tarda en modificarse. Hay otros estudios que nos pueden dar más rapidez, ¿no? En ver si está funcionando bien el cambio en la glucosa. Pero con hemoglobina glicosilada, que es económica, y la puedo checar cada 3 meses, me puedo dar una muy buena idea. Entonces, si la primera vez, ¿no? Que lo veo es un diabético con neuropatía diabética que tiene hemoglobina glicosilada de 11, y a la que sigue, ¿no? Eh, y yo en 3 meses lo veo, se siente mejor y tiene una hemoglobina glicosilada de 8, todavía no es una ideal, ¿no? 8 todavía es alto, pero pues quiere decir que él sí está haciendo cambios y que vamos por el buen camino. Y es curioso, se los adelanto, ¿no? En la neuropatía diabética, muy bien, a los que contestaron aquí por el chat, este, el, el, en el diabético, neuropatía diabética, todos los medicamentos ayudan que para los síntomas y todo, pero si yo le doy o si yo lo llevo a glucosas normales, junto con el endocrinólogo, con el internista o el médico general, o el que sea, ¿no? O yo solito, ¿no? Lo llevo a glucosas normales, la neuropatía diabética mejora muchísimo a grado de que he visto gente que está en silla de ruedas y regresa caminando. Entonces, eso, pero tardan meses, ¿sí? O sea, así como la lesión se hizo en meses, tarda meses en recuperar y eso es lo que hay que explicarle al diabético, ¿no? Y los estudios, estos son como de seguimiento, ¿no? O sea, estoy viendo el resultado de una cirugía, ¿no? Entonces, estoy tratando de ver que no se hayan aflojado los tornillos, que la cirugía esté bien, que el paciente esté bien, ¿no? O otros seguimientos, ¿no? O sea, en este caso el paciente tenía una fractura de la columna, ¿no? Choque en moto, por cierto, le digo, si andan en moto, hagan cuidado porque es lo que está de moda en el hospital para los que están en moto. Entonces, ¿qué le notan en esta radiografía? En la de hasta la izquierda. ¿La qué?
Acuérdense que en radiografía hablamos de opacidades, ¿no? Entonces, o radiolúcido, ¿no? Primero que nada veo la columna desviada, ¿no? Pero eso es por la zona de la fractura, ¿no? O sea, se ve como una escoliosis, pero es postraumática. Choque en moto, paciente parapléjico, ¿eh? Ya no mueve las piernas. Me llega a mí a consulta en silla de ruedas 2 meses después. Le pido una radiografía pensando en la columna, ¿no? Pero me llega esta radiografía. ¿Qué notan? ¿Cómo ven este pulmón? Ah, se pierden los contornos inferiores de la Del lado calle. derecho, ¿no? Ah, Sí, ¿no? O sea, vean como aquí hay una imagen opaca, ¿no? Que borra los recesos costodiafragmático y cardioplénico. Un derrame, ¿no? Pleural. Es un derrame pleural y lleva 2 meses con él. O sea, esto ya está totalmente consolidado con sangre, etcétera, ¿no? Este fue el resultado de su accidente. ¿Cómo pasó? ¿Por qué lo vieron y ningún médico lo diagnosticó? Pues habla de una pésima atención médica, ¿no? O sea, yo no debo nunca criticar a otro médico, pero pues lo atendieron en un hospital. Eso fue en Acapulco. En ese hospital estuvo varias semanas por la lesión, ¿eh? Finalmente se va de alta porque además nunca le resolvieron su problema de columna, que porque no había presupuesto, que por una cosa u otra. Pero sí tenían radiografías y pues llega así, ¿no? O sea, ¿puede uno sobrevivir así? Sí, pues tiene gran capacidad ventilatoria los dos y es una persona joven. Pero, y aparte, sí ventila, ¿no? Porque la lesión espinal, pues la mayoría de los músculos intercostales funcionan y el nervio frénico funciona. Entonces, el paciente puede ventilar, ¿no? El punto es que no puede caminar, pero pues se vuelve prioridad el derrame pleural sobre la lesión espinal 2 meses después, ¿no? Pues ni le operaron la columna, ni le arreglaron nada y ni cuenta se dieron del derrame. Entonces le digo, yo no debo criticar a un médico ni a otra, porque yo no estuve ahí, nunca se debe criticar a otra gente. Pero bueno, si llega así el paciente, por lo menos sabemos que no le dieron mucha importancia, ¿no? O sea, no, 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 no lo atendieron, ¿no? O sea, simplemente no lo atendieron. ¿Están de acuerdo, no? Sí, doctor. Sí. Sí, ¿no? O sea, 2 meses llegar con un derrame pleural así, no diagnosticado, ¿no? Que yo se lo diagnostique en mi consultorio es una vergüenza, ¿no? O sea, eh, a mí no me da ningún orgullo de ver esto y haberlo yo diagnosticado, ¿no? O sea, de cómo puede ser que en un sistema de salud se les pase una cuestión así o que no llegue ya operado, ¿no? Pero bueno, les digo, esto pasa mucho en todos lados, ¿eh? Pero bueno, este venía de Acapulco, choque en moto. Los estudios que hacemos, ¿no? Tomografías, ¿no? Donde en esta tomografía, ¿cómo sé que es tomografía? Primero que nada, porque veo muy bien el hueso, ¿no? Y esto es sangre, ¿no? Entonces, es áreas de sangrado, ¿no? En los lóbulos frontales, es una corte coronal de tomografía, y esto corresponde a un traumatismo craneoencefálico con contusiones hemorrágicas. Entonces, aquí el motivo del estudio, pues, es descartar lesiones intracraneales que sí tenía el paciente, ¿sí? Esta es una tomografía de columna en un corte, este, sagital, ¿sí? ¿Y qué vemos? En ventana para hueso, porque no vemos los huesos, no vemos los demás tejidos, vemos sobre todo el hueso. Les digo que la tomografía es buena para ver hueso. ¿Qué les llama la atención en esta columna? una disminución de los espacios. Sí, ¿no? Los espacios están muy disminuidos. ¿Qué más les llama la atención? Algunas vértebras se ven más hipertensas. Exacto, ¿no? La densidad de estas vértebras está aumentada y de estas está disminuida. Esta es una, ¿y qué más le ven? Algunas vértebras también están desalineadas, ¿no? Pues aquí, sí, exactamente, ¿no? Tiende a haber una cifosis en esta zona. De hecho, se han ido fusionando una con otra. Tiene formación de osteofitos y pues como de... Algunos osteofitos. ¿No les llama la atención estas manchas negras aquí?
Sí, ¿sí, no? Esa tiene la misma densidad que esto, que es el intestino. ¿Qué habrá aquí en el intestino? aire. Aire o gas, ¿no? Y es lo mismo aquí, es aire o gas. ¿Cómo llegó este aire ahí? Es lo típico de la columna degenerativa que el disco, ¿no? Como tiene algunas proteínas dentro del disco, ya los núcleos pulposos, olvídense de ellos, ¿no? Ya no existen. Este, las proteínas que tiene el disco, al tener movimientos ya por desgaste, ¿no? O sea, ya porque al tener movimiento de flexión-extensión, estas proteínas se degeneran y forman burbujas de nitrógeno. Entonces, esto es nitrógeno y es típico, y no son infecciones ni nada, es típico de la columna degenerativa. En este paciente, pues tiene todas las vértebras. Lo que ven ustedes hipodenso en las vértebras, pues es osteoporosis, aunque este no es el estudio para osteoporosis, pero pues sí tiene osteoporosis. Y estos ya son cambios degenerativos avanzados, ¿sí? No es tanto que se haya fracturado esta vértebra, ¿no? Sino se ha ido colapsando, porque esta es una zona de unión, ¿no? Esta es la quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Entonces, entre T12 y T11 es una zona de transición entre la columna dorsal y la lumbar, y es una charnela, ¿no? Igual que la charnela lumbosacra, donde el movimiento es muy importante y es un cambio de postura, ¿no? Pasa de una cifosis a una lordosis, y no es nada raro que aquí los procesos degenerativos avancen un poco más rápido. Cuando vemos esta misma columna de frente en un corte coronal, vean las formaciones de osteofitos que llamamos picos del oro, ¿sí? Que también se ven en radiografía. Vean la gran hipertrofia facetaria, ¿no? Las facetas articulares están enormes, ¿no? Todo esto es por la columna degenerativa, ¿no? Una faceta, pues si acaso sería normalmente así, ¿no? Entonces, y vean el aspecto poroso del hueso, ¿no? O sea, la densidad del hueso normal, pues debería andar como esto, ¿no? Si acaso. Entonces, aquí en este estudio, pues veo mucho cambio degenerativo en la columna. Viene por dolor, pero pues es normal y pues le va a doler. Y en esta tomografía yo no tengo evidencias de que sea quirúrgico. Entonces, bueno, les digo, son variantes de estudios que hacemos, y pues nos dan mucha información, ¿no? Esta es una resonancia, ¿sí? Y es un corte igual sagital en la línea media en una secuencia T2. Yo ya les había dicho que había secuencia T1 y T2, y aquí hablamos de intensidades, ¿no? ¿Y qué noto? En la zona de la hipófisis, una lesión quística, ¿no? Con una zona sólida en el centro. Entonces, eso me hace pensar en una lesión quística en la hipófisis. En otros cortes se veía así. Este es un corte coronal en una secuencia T1 con medio de contraste, y con medio de contraste capta más, ¿no? Aquí se ve quístico, pero tiene un centro sólido. Esto correspondió a un macroadenoma de hipófisis que tuvo una área de hemorragia, y por eso se ve el área quística. Y comprimió la vía óptica, ¿no? Entonces el paciente disminuyó la visión en forma importante. Entonces, clínicamente yo hago un diagnóstico, ¿no? Digo, tiene hemianopsia bitemporal, ¿no? Lo más seguro es que la lesión está en el quiasma. Ahí estoy localizando la lesión. ¿Qué lesiones afectan más el quiasma? Sobre todo si ya tiene algún otro trastorno, ¿no? Endocrino o no. Pues los adenomas de hipófisis es la número 1. Y que hay otras opciones, sí, pues les digo, esclerosis múltiple, alguna otra, ¿no? Y ¿qué estudio es el de elección? La resonancia, y ya con la resonancia confirmo mi diagnóstico. ¿Sí? En columna, ¿no? En columna vean la capacidad que tiene la resonancia de hacer diagnóstico. Vean esta tomografía, ven muy bien el hueso y el gas y todo. Vean ahora la resonancia, tienen aquí, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, vean cómo los cambios degenerativos se ven diferentes. La verdad es que en un caso de columna, un estudio no excluye al otro. A veces la resonancia tiene contraindicaciones de hacerse, a veces la tomografía. Entonces, a veces no puedo hacer los dos, pero si puedo hacer los dos estudios, sobre todo si lo voy a operar, es mejor. Entonces, en este estudio no veo todo lo mismo que en el otro, pero sí veo, este es el sacro, este es un disco sano. Los discos sanos tienen este centro gris o blanco en el centro y negro alrededor.
y puedo ver cambios degenerativos avanzados, ¿no? Este 5, 4, entre 4 y 3. Vean cómo el disco ha protruido hacia la misma vértebra y hacia atrás, colapsando el espacio, ¿no? Entonces, este no es una hernia de disco, es un conducto estrecho, se ve muy cerrado. Y la resonancia, sobre todo en esta secuencia T2, acuérdense que la médula acaba por acá. Entonces, este es 3, 2, 1, acá abajo, ¿no? Acá. Entonces, la resonancia en los cortes axiales, ¿no? Me puede hablar del canal, las dimensiones, lo podemos medir, de las facetas, del disco, los músculos psoas, la masa común posterior, ¿sí? Que son varios músculos. Y entonces, tiene mucha valor para diagnosticar, ¿no? En un corte, este corte, por ejemplo, es el que menos nos sirve para diagnóstico de columna, pero nos sirve para ver otras cosas, ¿no? Porque de repente vienen por un dolor lumbar y a mí me ha tocado diagnosticar tumores renales, ¿no? O sea, tiene un tumor ahí gigante y dice que le duele la espalda. Pues sí, pues ese es el tumor, ¿no? No es la columna. Entonces, y luego tiene otra capacidad. Antes hacíamos un estudio que se llamaba mielografía. ¿Alguien ha escuchado de eso? No. ¿Saben qué era una mielografía? ¿No era para ver qué tan mielinizadas estaban las fibras? No, la mielografía, ¿no? Consistía con una punción lumbar, inyectaba yo medio de contraste dentro del canal y con una radiografía simple podía yo ver cómo se llenaba todo el espacio subaracnoideo en la región lumbar e incluso si inclinaba yo al paciente podía ver la columna dorsal y la cervical, ¿no? Había que evitar que llegara al cerebro porque el medio de contraste es muy, muy irritante, ¿no? Entonces no debe llegar hasta nivel cerebral. Era un estudio que se hacía mucho porque era lo que tenían a la mano, o teníamos a la mano como médicos, pues por años, ¿no? Entonces yo inyecto un medio de contraste, ¿sí? Que sea hidrosoluble, eran muy ricos en yodo, muy alergénicos, y sí estoy leyendo sus chats, ¿eh? El medio de contraste me podía dibujar en negativo la columna, en negativo porque no estoy viendo los huesos, estoy viendo los nervios, ¿no? Y por ejemplo, si aquí yo veo una muesca, ¿no? En este espacio veía una muesca, pues puedo decir, ah, bueno, a lo mejor aquí hay una hernia. Y se podía ver la salida de los nervios, por eso se llaman raíces, ¿no? Si se fijan, se parece a una raíz. Estas son las raíces nerviosas que van saliendo. Estos quistecitos son normales, ¿eh? No son patológicos. Entonces, esto ya es el sacro, ¿no? Entonces, y aquí vamos viendo el trayecto de los nervios, ¿no? Entonces, podríamos ver la transición, ¿no? Del espacio, de las meninges ya al perineuro, ¿no? Y ver si había un defecto de llenado, ¿no? Y así se hacía la mielografía, se inyectaba un medio de contraste. Como era un estudio medio agresivo, a mí todavía me tocó mucho, ¿eh? Todos los 90 todavía se hacían muchísimo. La resonancia lo fue perfeccionando y entonces por computadora puede quitar todas las estructuras de cierta densidad, dice intensidad, perdón, y le quita el hueso y le deja solamente canal raquídeo sin medio de contraste porque es un T2. No le inyectamos ningún medio de contraste y nos puede dar esta calidad de imágenes. Obviamente ustedes no lo conocen porque ni siquiera cuando ustedes nacieron existía, ¿no? O sea, ustedes nacieron y ya la mielografía estaba fuera de uso. Todavía se llega a hacer muy esporádicamente, ¿sí? Y el que la sabe hacer generalmente son médicos que ya tienen mucha experiencia y las hacían antes, ¿no? Porque ya es un método diagnóstico pasado de moda gracias a la avance no técnico de que tiene la resonancia. Y entonces esta secuencia se llama secuencia mielográfica en honor a la antigua mielografía. ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Vean las angiografías, ¿no? Recuerdan que ayer o antier, ¿no? Estábamos hablando de Moniz, ¿no? El que inventó la angiografía. Lo mismo, inyectaba un medio de contraste y ese medio de contraste llenaba las arterias, ¿no? Y se podían ver todos los vasos del cerebro y se podía ver, por ejemplo, si aquí algo captaba mucho, pues si era un tumor o si algo desplazaba, ¿no? O sea, no captaba nada, pues aquí algo estaba ocupando, a lo mejor en un hematoma, ¿no? Por ejemplo, un trauma craneoencefálico.
se podía ver aneurismas, como vimos en otros lados, ¿no? Entonces, el punto es que la angiografía se volvió el método diagnóstico de imagen de elección, pues desde los años 1910 hasta el 1960, 70, que surgió la tomografía. Y la tomografía la fue desplazando, ¿no? En diagnóstico de muchas cosas, pero en lo único que no la pudo desplazar hasta la fecha es en las malformaciones vasculares y aneurismas. Para eso sigue siendo el estudio de lesión, el gold estándar, el de diagnóstico de un aneurisma o de una malformación arteriovenosa, sigue siendo la angiografía. Solamente, y se ven imágenes de este tipo como la que ustedes están viendo acá. Llevo un catéter y en la carótida inyecto el medio de contraste y ya se llena, ¿no? La técnica con la que se hace está muy avanzada y es mucho más segura comparado con lo que se hacía antes, ¿no? O sea, sí, esto sí ha ido avanzando mucho, pero el estudio en sí no ha pasado de moda, no como el caso de la mielografía. La angiografía sigue siendo un estudio vigente, es un estudio que sigue siendo muy agresivo y lo reservamos para ciertos casos. ¿Y qué está pasando con la angiografía? Que la tomografía me puede dar imágenes como esta, ¿sí? Donde no es tan bueno como esto, porque aquí veo con toda fineza muchos vasos que aquí no los puedo ver, pero sí me da un diagnóstico grueso y sí pudiera llegar a ver un aneurisma o una malformación en este estudio. Y a medida que se vaya refinando la tomografía, que eso ya está pasando justo ahorita, este estudio en algún momento a lo mejor va a ser igual de bueno que este, sin la necesidad de ser tan invasivo. De todas formas, la angiografía va a seguir existiendo porque hay una rama de la medicina que se llama cirugía endovascular, por la cual yo puedo llevar un catéter hasta acá, hasta aquí, y liberar un coil para tapar un aneurisma o poner un stent, ¿sí? O trombolizar un infarto. Entonces, la angiografía no va a dejar de existir nunca, ¿no? Pero incluso va a seguir avanzando, pero sus indicaciones van a ir cambiando. Y esto es debido a que la resonancia y la tomografía nos da estas calidades de imagen. Esta es una tomografía. ¿Sí están ahí ustedes? Sí. Sí, Esta es una tomografía de vasos supraórticos, ¿no? Así se pidió. Vasos supraórticos, ¿no? Entonces, vemos el nacimiento del tronco brachiocefálico, ¿no? Las vertebrales, la carótida, ¿no? La interna, la externa, ¿no? Que acuérdense que la interna es externa en el momento y luego se hace interna. Y ya la llegada al cerebro. Y aquí esto nos sirve para ver si hay algún tumor, un glomus carotidio, alguna lesión vascular, ¿no? En algún el nivel de la arteria carótida o su bifurcación, ¿no? Vean la aorta, ¿no? Cómo se desenrolla, vean la subclavia, el nacimiento de esta carótida, ¿no? Pues ustedes saben que de un lado nace directo de la aorta y en el otro del tronco brachiocefálico, ¿no? Entonces, este es un estudio muy útil, ¿no? Es una fase arterial. Y, por ejemplo, la resonancia, perdón, la resonancia, tiene también estas capacidades, ¿no? De hacer angioresonancias. Entonces, es una tomografía. La tomografía creo que como en la fase angiográfica es mejor que la resonancia. Pero la resonancia, por ejemplo, y eso también lo ve en la angiografía, nada más que depende de la secuencia. Puedo ver las venas cerebrales también, ¿no? Vean el seno sagital, ¿sí? El seno recto, los senos transversos, ¿no? La vena de Galeno, ¿no? Y su llegada a la subclavia, ¿no? Digo, a la yugular. Entonces, es un estudio que me puede también ver las venas y que veamos si hay una trombosis, si hay alguna otra lesión, ¿no? Seno sigmoideo, ¿no? Entonces, es un estudio, la prensa de aerófilo, o confluencia de los senos o tórcula, ¿no? Y nos da, pues, una buena idea, porque también las venas son importantes, ¿no? Una trombosis venosa puede ser muy grave, ¿no? Vean angiografías, ¿no? En distintas secuencias, ¿no? Esta es una angiografía cerebral en una fase capilar y esta es una angiografía de las arterias vertebrales. ¿Qué hicieron acá? Esta es la carótida y no veo la vertebral. Entonces, aquí vean la punta del catéter, ¿sí? Y lo sacan y luego lo llevan a donde son las vertebrales, que pues si recordamos, ¿no?
pues podemos ver dónde se originan, ¿no? Y entonces, ya a partir de aquí pueden llenar las vertebrales, ¿no? Para ver el llenado de las arterias vertebrales, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo las dos arterias vertebrales, la arteria basilar, las cerebrales posteriores, la anteroinferior, digo, la posteroinferior, la anteroinferior, la cerebelosa superior, ¿sí? Cerebelosa superior, anteroinferior, posteroinferior. La posteroinferior todavía nace de la vertebral, no de la basilar, las otras de la basilar, y las cerebrales posteriores que rodean el tallo cerebral y van a la región occipital, ¿no? Del cerebro, aquí está occipital. Entonces, es un estudio muy útil, ¿no? ¿Y qué vemos acá, no? Un ovillo de vasos en la cerebral media, esta es la cerebral media. Si esta es de la carótida, este no es de las vertebrales, ¿no? Aquí vendría este. Y esto corresponde a una malformación arteriovenosa. ¿Y qué vemos acá? ¿Qué ven? ¿Aneurisma? Un aneurisma, ¿no? Sí. Y aquí lo estamos viendo en una proyección oblicua. Entonces, esta es la carótida, ¿sí? Gira un poquito, esta es la arteria oftálmica, va al ojo, y esta es la cerebral anterior de un lado y la cerebral anterior del otro, ¿sí? Y del otro lado, sí, parece que es de comunicante anterior este aneurisma. Y del otro lado está la arteria cerebral media. Y vean algo raro en este estudio. Acá no se ve nada, ¿no? Si se fijan en todos los estudios, se ve lleno de vasos. Donde veamos, se ve lleno de vasos, pero aquí no hay nada. Se ve, la placa se ve radiolúcida, ¿no? ¿Qué creen que hay ahí? Quizás una zona de infarto. No, es un hematoma. Sangró el aneurisma y hay sangre. La radiografía no lo ve, pero los vasos quedaron todos desplazados, ¿no? Están todos rechazados. Obvio, este estudio se hace con complemento de una tomografía y ya el diagnóstico no tiene problema. Pero hace años que no existía la tomografía, esto me hubiera llevado a pensar que aquí había un hematoma. ¿Sí? Sangró el aneurisma y la llenó aquí de sangre. ¿Sí? Bueno, cuando yo les decía de las formas del cráneo, si hay exostosis o endostosis, pues nos han llegado pacientes así, ¿no? Con verdaderos cuernos, porque esto es una exostosis, es una prominencia ósea, ¿no? Prácticamente un cuerno, ¿no? Y pues la cirugía obviamente es muy sencilla, ¿no? Quitárselo, pues es prácticamente rebajar el Escloma, hueso, ¿no? verlo patología, ¿no? Pero ¿cómo se lo dejó tanto tiempo? Porque esto no fue de un día. Y les digo, cuando uno explora el cráneo, pues tiene que explorar esto y con solo tocar, no necesito yo una tomografía. Sí se la voy a hacer, ¿no? ¿Qué tal que esto sea la punta del iceberg de algo enorme, ¿no? Pero con solo tocar me doy cuenta si viene del hueso o no, ¿no? Si es blando, si es sésil, si se mueve o no. Todo eso me permite la clínica, ¿no? Entonces, cuando les digo exploran cráneo, pues a veces son cosas tan gruesas como esto y tan sencillas, porque fuera de eso el paciente no tenía nada más, ¿no? Que esa exostosis. ¿Ok? ¿Sí me van siguiendo? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Entonces, les digo, la historia clínica general, sigan estos pasos, ¿no? O sea, todo esto es importante, importante en el sentido de que lleven una metodología como para el hábitus exterior, también para la historia clínica, que traten de llegar primero a un diagnóstico de localización y luego uno sindromático, antes de dar un diagnóstico rápido, ¿no? Porque se van a equivocar mucho menos, y ya luego seleccionan los estudios correspondientes, ¿no? Y pues afortunadamente les digo, tenemos muchos estudios para hacer. Y, por ejemplo, en un caso de un dolor de cabeza, no tendrían por qué mandarlo con un especialista si ustedes lo quieren tratar, pero sí tienen que hacerle estudios, ¿no? Tienen que hacerle una resonancia, una tomografía, para estar ustedes tranquilos, ¿no? Y eso es lo que se trata que aprendan ustedes aquí con nosotros, ¿no? Que sí, que no, y cómo lo que sí, cómo lo van a tratar y estudiar, ¿no? ¿Sí estamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor.